Hola, 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 muy buenas noches, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este calor o este frío? Depende del lugar donde os encontréis, claro que sí. En Argentina es verano, así que en España, Europa es invierno, así que vamos a complementar ese calor frío que nos dais todos aquellos que nos escucháis desde cualquier parte del mundo, claro que sí. Un besito a todos y gracias por seguirnos y gracias por estar ahí una vez más. Y ahora sí, vamos a dar comienzo al programa de hoy, no sin antes recordaros dónde nos podéis sintonizar, que aunque ya lo sabéis, pues bueno, no sabe mal recordarlo, ¿verdad que no? Pues ya sabéis que nos podéis sintonizar en la universalradio.com.org y .net. Y sobre las 10 y algo, en esta emisora, los lunes, sale el programa Conociendo a los Autores. Una servidora que lo presenta, Mercedes Rodríguez. Encantadísima de estar aquí un lunes más con todos vosotros. Así que ya sabéis que después de soltarme al aire el lunes, con el santoral, las efemérides y todo ese humor que le pone Soltame, pues vamos a pasar a dar comienzo al programa de hoy, que viene dado por el autor Óscar Lamela Méndez, que nos presenta su obra llamada De Sangre. ¿Y qué os parece si ya damos a conocer a este autor, a ver qué nos presenta en la biografía y lo conocemos un poquito más? Bueno, pues voy a ello y la biografía dice lo siguiente. Nos dice que nació en Cádiz hace ya 37 años y aunque nunca tuvo claro lo que quería ser de mayor, sus aficiones eran muy concretas: el fútbol y la música. Nos dice que es un hombre humilde por naturaleza, lleno de sueños y con un corazón dispuesto a conocer los entresijos primordiales del ser humano. Pero una buena mañana, y después de haber hecho en el colegio unas maquetas de esqueletos de dinosaurio, que vamos, le quedaron fenomenal, cómo no, eligió el camino que quería ser carpintero, claro, ¿por qué no? Y se inscribió en el único instituto de su ciudad que impartía dicha profesión, y se lanzó de cabeza. Posee los estudios básicos de aquella época y su título de segundo grado de construcción industrial de la madera. Por entonces no tenía definidos sus gustos musicales, ya que escuchaba de todo, y como buen gaditano, lo que más le apasionaba era el carnaval. A lo largo del tiempo y debido a sus amistades, pues desarrolló algún estilo más claro musicalmente hablando, y se decantó en esa época juvenil, por el heavy en toda la extensión de su palabra. Aunque hoy día escucha todo tipo de música, y aunque suene algo extraño, por el contraste de su grupo favorito y su solista preferido, y sí, porque os va a llamar la atención, pues es así, es la realidad más pura y en la que define su forma de ser, porque nos dice que su grupo musical es Metallica, que posee 2 tatuajes en su cuerpo, o sea, no nos concreta el lugar, tampoco hace falta. Y como solista se quedó con la voz ¿de quién creéis? Después de Metallica, pues de Luis Miguel. Y sí, ya lo sabe, que los dos son aceite y agua mezclados. Pero la culpa de todo ello la tiene su corazón, que es rebelde en muchos momentos, pero que al final el romanticismo colma cada uno de sus pasos en la vida. Y nos sigue diciendo que será casualidad o no, pero su canción favorita de Metallica es Enter Sandman, una canción que habla de pesadillas y sueños. Y así es como comienza, más o menos, su obra llamada De Sangre. Y a continuación nos dice cuáles son sus escritores favoritos. Es, como no, Ken Follett, el cual pudo conocer el año pasado en la presentación en Madrid de su última novela. Y, como no, Stephen King, el rey del terror. 2 fuentes de las que bebe en sus escritos a partes iguales, mezclando el terror y el misterio de uno con la base histórica del otro y su acercamiento a los personajes. También nos cuenta que la familia forma parte de él, para él es lo primero, y la amistad la sombra que siempre debe acompañar los pasos de un hombre.
Nos dice que está soltero y a la vez tiene una hija de 11 añitos que se llama Nerea. Pues un saludo muy fuerte para Nerea. Y es el único motivo hoy día por el que su vida tiene sentido y un camino por el que seguir andando. Y también nos cuenta que de aquella relación también surgió otro ser del que se siente enormemente orgulloso y es su hijastro y lo nombra así por ser correcto con los parentescos, pero lo crió desde los 5 años y hoy día ya tiene 19. Es un hombrecito. Y es y seguirá siendo, como no, siempre su hijo. En lo referente a lo profesional, nos cuenta sus experiencias laborales que han sido muy diversas, ya que incluso antes de afincarse en la capital de España, Madrid, donde reside desde hace ya 15 años, también vivió un tiempo en Castellón, concretamente en Burriana. Pero fue en Madrid donde se volvió a reencontrar con su profesión, pues en las demás ciudades solo trabajó por cuenta propia haciendo los típicos chapuces. Su afición por la literatura le viene desde que era joven. Los libros siempre fueron una afición que consumía a veces con avidez. A lo largo de toda su vida siempre ha tenido un libro encima de su mesita de noche, ya que los libros para él siempre han sido la evidencia divina de que el ser humano posee dentro de su ser. Crear en sí, ya sea una historia, una canción o una pintura de la que también siente cierta adoración, a pesar de su negado entendimiento, es lo más cerca que el hombre podrá estar de Dios o de la fe que lo mueva. Nos dice que es parco en la palabra y la escrita siempre se le dio mejor a lo largo de la vida, gracias a las historias y las vivencias leídas a través de los libros. Aunque recuerda que se pasaba tardes y tardes enteras escribiendo poemas a la primera novia que tuvo. ¿Cómo no? Muy buena manera de conquistarla, seguro. Y después de llevar una vida laboral estable durante casi 8 años seguidos, la nube oscura del desempleo se posó sobre su cabeza. Y la de muchos otros también, claro que sí. A ver si remontamos en este año y todo aquel que está en crisis y sin trabajo puede encontrarlo. Ojalá. Y bueno, pues nos decía que el desempleo se posó sobre su cabeza hasta calarse en los huesos y las esperanzas. Pero el valor y la iniciativa tomada por su queridísimo cuñado Manuel de Besa Molina, el cual se encontraba en la misma situación que él, dio rienda suelta a uno de sus sueños de juventud, ya que le hizo cambiar el chip. Escribir ocupó sus vacíos y él, movido por esa inquietud de llenar los huecos de su vida por aquel entonces, tomó la misma decisión. No puedo olvidar también a su amigo Ismael Rueda García, ya que él fue el último empujón que le faltó para lanzarse a esa locura de plasmar en unas hojas las locuras de sus pensamientos. Así pues, con sus ánimos y con los mismos sueños que su cuñado y él, 3 almas se cruzaron en un mismo camino para, cada uno por su parte, intentar ser algo más que escritores aficionados. Y por ello, pues les estará eternamente agradecido a ambos. Y ahora toca que nos cuente una anécdota sobre su vida. Nos dice que el abanico sería amplísimo y bastante humorístico, pero que se ve en la obligación emocional de contar una en especial. Este sueño, que se hizo realidad, nos dice que no es solo de él, ya que detrás están sus familiares, evidentemente, sus amigos y la gente como Patricia Mateos Pintado, la ilustradora de Llamada de Sangre, su webmaster, César David Bernal Moreno, y por último el más especial y al que se debe su humilde anécdota, es de bien nacido ser agradecidos y por ello que desde aquí quiere homenajear a Moisés Pampín Torres, su amigo, el que apostó por él desde el primer día y el cual le regaló desinteresadamente y con ilusión la inscripción en el registro de la propiedad intelectual de su obra, Llamada de Sangre. Ese fue un momento tan especial como agradecido. Aún recuerda sus palabras. Y le dijo lo siguiente: esto lo hago porque confío en ti plenamente. Gracias, amigo. Y con ese respaldo emocional como batuta de mando y con esa frase que no paraba de rondar por su cabeza, arrancó las primeras líneas de Llamada de Sangre, su primer trabajo. A raíz de ahí, las ideas se atolondraron en su cabeza y poco a poco se fue amasando una trama compleja, pero a la vez muy viva y concienzudamente estructurada, de principio a fin. Y bueno, pues la publicación de su obra, casi un año, tardó en llevarse a cabo,
y estuvo aderezada del azar más puro y duro, ya que una de tantas noches de invierno, concretamente el año 2013, pues estaba mirando el Twitter y vio un comentario a través de esa red de un escritor al que él sigue, Eric Fartini, al que daba su apoyo a una iniciativa por parte de la Casa del Libro y su editorial Ediciones Tagus, en la que por modo de un concurso daban la oportunidad a autores noveles de publicar su primera novela. Pero tenías que convencer a un jurado durante 2 minutos de que tu novela era lo suficientemente buena para ver la luz. Hasta última hora de esa noche y del día siguiente estuvo pensando en no presentarse a dicho acto, por los típicos miedos a hablar en público y el miedo al fracaso. Pero gracias a su exnovia, a la que le agradece todo su apoyo y sus miles de consejos a lo largo de todo ese tiempo de escritura, y de sus hijos, que la animaron, estuvo hasta las 4 de la madrugada escribiendo el escrito que le llevaría al concurso, y después de ensayarlo 1,5 millones de veces, finalmente el día del evento se inventó la mayoría del escrito y se dejó llevar. Curioso, ¿verdad? Sí, a veces empiezas a escribir y luego, por H o por B, te viene otra cosa y lo cambias todo. Incluso lo más natural es lo que va saliendo de uno cuando empieza a hablar, claro que sí. Y bueno, pues resultó ser uno de los 2 ganadores. Casualmente el otro ganador era paisano suyo, gaditano. Y tras unos meses de duro trabajo entre correcciones, contratos y demás, el día 6 de junio de este mismo año, Llamada de Sangre salió a la venta en formato digital. Y pocos meses después, gracias a la inconmensurable ayuda y paciencia de su hijo Miguel, sacó en YouTube el book trailer de la novela, hecho por él íntegramente con su humilde orientación. Y nos cuenta otra pequeñísima anécdota que nos dice que en Llamada de Sangre, su obra, y más o menos por el capítulo 4, cuenta una pesadilla del personaje principal. Y dicho sueño terrorífico le pasó a él en la realidad. Y algún que otro lector, a saber que fue así, se sorprendió, ya que mezclaba la realidad más pura y el miedo más arraigado que jamás pueda padecer: la pérdida de su hija. Y bueno, pues cuando se adentra uno en la elaboración de la trama, nos dice que tenía claras 2 cosas: los trazos que conformaran la historia, llena de misterios para incentivar al lector, y los giros argumentales. Nada debía parecer lo que era y a la vez debía ser lo evidente para desconectar según se vaya leyendo. Y por otra parte nos dice que también le obsesionaba el hecho de conseguir que esta novela enganchara a aquellos que normalmente no leen y que fuera una novela para todos. Su vida y su experiencia literaria no se cierra solo entre los recovecos de esta novela de 350 páginas. En los momentos de bloqueo argumental se salió irónicamente de la historia de Llamada de Sangre para embarcarse en otras historias convertidas en relatos. Y nos emplaza a su página web, oscarlamelamendez.com, y ahí podéis entrar y leer en el apartado de bibliografía 2 relatos cortos y uno más extenso. Uno de los cortos fue para un concurso en su tierra, que consistió en terminar un relato corto de la escritora gaditana Nieves Vázquez, y el segundo se llama La muerte sin reflejo. Para él, especialmente el que más le gusta, es el tercero en discordia, Cristalina tortura. Aquí también podréis leer el primer capítulo de Llamada de Sangre, por si queréis convenceros de que merece la pena su adquisición. Como en su vida personal se considera y le consideran un poco bocazas, ya que a veces por su inocencia ingrata a la hora de contar lo que no debe. En el caso de la novela que nos presenta, prefiere no contar más allá de lo que ya os he hablado hasta ahora en la biografía. Y con ello, claro que sí, seguro que los vamos a dejar con esa curiosidad para que se adentren en esta lectura. Y el autor, Óscar, nos promete de todo corazón que será lo mejor para todos vosotros y para esas horas de lectura apasionante que os esperan. Bueno, y por último, quiere finalizar la biografía dando las gracias a una servidora y a todo el equipo de la Universal Radio por darle esta oportunidad a conocer a través de las ondas de la Universal Radio y de este programa Conociendo a los Autores,
pues que en cierto modo pues conozcáis un poquito más de él y de su obra. Claro que sí, un placer tenerte aquí. Y también quiero puntualizar que Óscar se puso en contacto conmigo para que le hiciera el programa aquí en Conociendo a los Autores. Y bueno, pues la verdad es que haya gente, que haya personas, que hayan escritores que quieran salir en este programa, pues la verdad es que es de agradecer. Así que muchísimas gracias por tu interés. Bueno, y ahora que no me enrollo más y vamos a leer la sinopsis de Llamada de Sangre. Sugerente título, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos dice la sinopsis. ¿Qué harías si la tragedia de tu pasado regresara en una ensoñación marcada por el mensaje de una extraña joven? El irrefrenable avance del destino de un estudiante de químicas marcará el resto de su vida. Una logia secreta, un poder oculto tras los años de soledad y el afán de poder conformarán los caminos hacia un final que él no pidió. El origen de la sangre no conoce la humanidad, solo el cobro de las almas si la llamada proviene de sus congéneres. Y bueno, pues ahí está el resumen y que nos ha dejado con las ganas de leerlo, claro que sí. Pero hasta la segunda parte del programa, como ya sabéis, no os voy a desvelar del párrafo del texto que vamos a leer. Así que, ¿qué os parece si doy paso a la canción que os vamos a presentar? Y vamos a escuchar la canción, su canción favorita de Midlife, que se titula I Live For You and That's Truth. Y apunta que además de ser su canción favorita, la expresión es la expresión más sincera de lo que haría por amor. Ahí es nada. Bueno, pues os dejamos con este grupo y esta fabulosa canción, que espero que la disfrutéis. Y os espero en la segunda parte del programa para contaros más cositas de Óscar Lamela y su obra, Llamada de Sangre. Hasta ahora. Bueno, ya después de escuchar esta preciosa canción, vamos a dar paso a la segunda parte del programa, que viene cargadito de muchas cosas. Como no, vamos a seguir hablando de la obra de Óscar Lamela, Llamada de Sangre, y vamos a dar paso a los comentarios y opiniones que le han dejado en la Casa del Libro, pero también vamos a ver lo que piensa Manuel de Besa en su blog, Soñador Empedernido, y nos dice esto del autor. Nos cuenta que siempre vio en él esa inquietud de la palabra escrita, su inmensa afición a la lectura unida a la iniciativa de dos amigos por sacar su primera publicación al mercado. Y eso fue lo que le empujó a este gaditano afincado en Madrid a meterse de lleno en el arduo trabajo de escribir su primera novela. Y es que Óscar Lamela tuvo la habilidad de convencer al jurado de un concurso literario en solo 2 minutos sobre por qué su novela debía ser publicada. Cosa nada fácil, porque convencer a un jurado en 2 minutos de que tu libro es el mejor de los demás, pues oye, tiene su cosa, ¿no? Pues mira, pues Óscar lo hizo y le salió genial, ya ves. Vamos, tan genial que se lo han publicado. Y vamos a leer ahora las opiniones que han dejado los autores, los lectores anónimos, en la Casa del Libro. El primero dice así: la verdad es que me he llevado una grata sorpresa. Le dijeron que era un escritor novel, pero nadie lo diría, ya que le ha gustado mucho el libro y si sigue en esa línea, cree que se hace fan de él. Así que no está nada mal esta primera opinión. La segunda opinión que le han dejado al autor, otro lector anónimo, son todos lectores anónimos que no han querido dejar su nombre, y dice lo siguiente: es increíble la novela de Óscar Lamela Méndez, ya que es adictiva de principio a fin. La magia de sus personajes te envolverán en una aventura apasionante y te convertirás, sin esperarlo, en uno más de ellos. Es recomendable al 100%. ¡Enhorabuena! Felicita al autor, claro que sí. Y otro comentario que le han dejado dice lo siguiente: gran novela desde el principio hasta el final, donde la trama nunca deja de sorprenderte, consiguiendo que te imagines parte de la historia.
haciendo que incluso te identifiques con los personajes. He llegado a imaginarme la trama en una película, en los momentos más inquietantes del libro. Sí, sin duda es una novela muy trabajada que no te dejará indiferente. El autor consigue dejarte con ganas de más, por lo que sin duda alguna espera poder leerse la siguiente novela en papel. Así que también felicita al autor, claro que sí, le da la enhorabuena. Vamos con la siguiente opinión, que dice así: es un libro fantástico, lo ha leído en 2 tardes y le ha parecido genial, lo bien que está escrito y cómo te lleva a meterte en la vida de los personajes, ya que nada es lo que parece, y lo recomienda a toda persona que le guste leer y mantenerse en vilo en todo momento. Y al autor pues le dice que para ser su primer libro puede estar orgulloso porque no tienes nada que envidiar a los grandes escritores. Así que desde aquí tienes una fiel lectora y esperando tu segundo libro. Y como no, le encantaría poder tenerlo en papel y que algún día se lo dedicaras. Y como no, también lo felicita y le da la enhorabuena. Vamos a leer unas 3 que nos quedan y nos dicen la siguiente. Desde el principio te enganchas, te metes en la piel de los personajes y la trama no para de sorprenderte. Sin duda, Lar también la recomienda y nos asegura que no nos arrepentiremos de leerla. La siguiente nos dice que merece la pena la lectura de la primera novela de Oscar porque te engancha desde el principio y no puedes dejar de leer. Tiene un gran argumento que no deja de sorprenderte desde el principio hasta el final. Así que felicita al autor porque ha conseguido lo que se proponía y espera leer pronto su segunda novela. Y la última, vamos con el último comentario que le han dejado y dice así: La cosa prometía, Llamada de sangre, la primera obra de Óscar Lamela, está pensada al milímetro. Con una envidiable narración, la novela sorprende al lector por sus continuos giros en su trama. Cuando crees que va a ocurrir algo en concreto, Óscar usa su gran habilidad para sorprender al lector y dejarlo cao. Un hecho importante del pasado y la terrible mafia de una logia secreta dan cabida a todo tipo de situaciones que llevan al límite a unos personajes sacados del día a día, que como ya he dicho, la cosa prometía. Y también felicita al autor por su buen trabajo. Y ahora vamos a dar comienzo al capítulo número 1 de Llamada de sangre, que dice así: Absorto viéndolas caer, unas gotas de lluvia simulaban una carrera de galgos. Competían por saber cuál llegaría antes al borde de la ventana. Mientras, la mente de Pedro se perdía en un laberinto de pensamientos y miraba aquellos ojos aniñados. Habían pasado casi 5 años desde aquel día, un día que recordaba como si fuera parte de su presente actual. A pesar de todo lo ocurrido y de las circunstancias que lo llevaron a donde ahora estaba. Miraba al horizonte nublado y a aquella mueca de inocencia y felicidad, diciéndose a sí mismo que no habría cambiado nada de lo sucedido. Aún guardaba en sus labios el sabor imaginario, pero a la vez tierno, que le dejó el tacto de aquel beso. Jamás podría olvidarlo. A pesar de su irrealidad, en ese atardecer de hacía 5 otoños, un manto de hojas mojadas cubría las calles de su barrio madrileño y una ensoñación sin precedentes removió su yo interior y abrió las puertas a un mundo que solo había creído que existía en las novelas de misterio. ¿Por qué se había clavado en su alma sin remedio alguno? ¿Quién era aquella mujer? ¿Y por qué le besó? Y, lo más extraño de todo, ¿por qué le dijo lo que le dijo? ¿Y por qué, después de tantos años, volvía a soñar? Ahora que lo sabía todo, esas preguntas que se hizo en su momento no pudieron más que provocar el eco de una sonrisa en sus labios. Su fama no le ponía en buen lugar. Joven y mujeriego, alocado y poco centrado, eran algunas de las lindezas que había oído de él. Infundadas o no, jamás prometió nada a nadie. Su corazón, por entonces, estaba lleno de las cosas que le importaban. No necesitaba una distracción sentimental. Pero aquel anodino sueño despertó en él un sentimiento que no supo explicar. Y sí, había estado con muchas mujeres, pero a ninguna le prometió el Taj Mahal. El Taj Mahal.
Su vida marcaba un rumbo. En aquellos tiempos encontrar tu norte era lo más difícil y no estaba dispuesto a salirse de su camino de baldosas amarillas por una sarta de rumores. Como todos, creía que su vida pasaría desapercibida para el común de los mortales, pero esa noche del 17 de septiembre de 2012 jamás la olvidaría. Agotado y después de un día intenso, su cuerpo cayó en los brazos de Morfeo sin reticencia alguna. Tras 8 años sin soñar, y ya con 22 primaveras a sus espaldas, retornó a esa fase nocturna con la imagen de aquella mujer joven y hermosa, y el calor tierno en sus labios de un ósculo aniñado. Una frase, dejada caer como un susurro tras sus pasos acelerados, se sumó a una mirada perdida entre un tumulto de gente sin rostro, como si alguien la vigilara. «No me olvides, no dejes de buscarme». Un silencio sepulcral y el despertar sudoroso de su cuerpo en medio de la madrugada. Analizó fríamente la situación y todo lo que conllevaría aquel mensaje críptico de su sueño. Él, un universitario de ciencias químicas, ajeno a todo mundo extrasensorial o paranormal, jamás creyó en que los sueños tuvieran un sentido o un mensaje cifrado y, más aún, un futuro esperando ser convertido en realidad. Por favor, ¿por qué? Había preguntas que escapaban a su incomprensión y que le incitaban a buscar la verdad. ¿Quién era esa joven y por qué le dijo aquello? Y algo aún más inquietante, ¿por qué volvía a soñar tras 8 años de sequía? Muchas preguntas sin respuesta y un vacío en su interior que no podía llenar entre tantos cabos sueltos. De fuertes convicciones, su mundo escéptico se vino abajo la noche que su padre y su hermana murieron. La noche que soñó por última vez. Una premonición terrorífica que fue corrompida por el molesto sonido del teléfono, que cambió su mundo para siempre. Agnóstico a golpes, solo entendía una verdad. La de ver a su madre convertida en un zombi por los pasillos de su casa, buscando en el baño a su padre, que se afeitaba como todas las mañanas antes de irse a trabajar, o sentada en la cama de la habitación de su hermanita Clara, con uno de sus peluches en los brazos, entre los cuales ya no estaba ni siquiera Toby, el osito preferido de su hermana, que desapareció con ella. Incluso la sorprendía hablando en sueños mojados de lágrimas y sacudidas de espanto que la despertaban a medianoche a gritos por revivir una y otra vez aquel día, aquel fatídico día. No, él no estaba dispuesto a hundirse y no dejaría que nadie le diera falsas esperanzas. Por eso, su vida tomó un rumbo hacia la que para él era la única verdad, el ahora. Pero su subconsciente no le dejaba olvidar, y por más que quisiera, su alma de detective le hacía una y otra vez, como el repetitivo martilleo de un herrero, la misma pregunta. ¿Por qué la misma noche que su hermana y su padre murieron en ese accidente de coche, él tuvo esa alucinación? Cada vez que la recordaba, se le helaba la sangre como si ésta fuera hielo líquido. En su penúltimo año de carrera, su tiempo estaba limitado a su único proyecto. Su tesis era su sino y su única creencia. A raíz de lo ocurrido en su familia, empezó a obsesionarse con un tema en particular, que fue tomando cuerpo la noche en que esa joven ensoñación le besó y desapareció. Decidió que esa sería la base y argumento de su tesis, química premonitoria. Su proyecto de fin de carrera estaba destinado a comprobar que existía un compuesto químico en el cerebro, aún no descubierto por la ciencia, con el que los procesos concretos de ensoñaciones premonitorias ayudaban a la mente humana a trasladarse a un futuro no muy lejano y vivir un adelanto del presente como un déjà vu, y que con esa sustancia en grandes cantidades podrían originarse los viajes en el tiempo con el fin de evitar catástrofes, asesinatos o, como en su caso particular, accidentes. Su intención era ayudar a la humanidad, pero por desgracia en esos tiempos el ser humano solo se servía de los avances tecnológicos para un único fin: el poder y la riqueza personal. Ambos motivos lo llevarían a un mundo que no conocía y que quizás jamás debió conocer. Era la primera vez en su vida que se encontraba en un pasillo sin salida, que se iba estrechando cada vez más por dos paredes de ideas encontradas. Por un lado, la pared de su fe,
a lo tangible y por el otro aquel sueño que mató la vida de su familia. ¿Y qué tal si lo dejamos ahí? Qué intriga, ¿verdad? Qué suspense. ¿Qué pasará? Bueno, pues tienen que pasar muchas cosas y muchas cosas que tenemos que descubrir leyendo la llamada de sangre, llamada de sangre. Retomo, llamada de sangre. Así que con esta buena sensación y esta intriga, y la vais a poder encontrar en ebook en la Casa del Libro. Así que desde ahí no vais a tener ningún problema en encontrarla y en conseguirla. Así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Cómo no, felicitar al autor, Óscar Lamela Méndez, por su obra Llamada de Sangre, por tan buenas opiniones. Y a seguir así, a seguir escribiendo, y que ya están esperando la segunda hora, así que no te duermas mucho con ella, ¿eh? Bueno, lo suficiente y lo que haga falta para que salga bien, claro que sí. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor, Óscar, y que sigas triunfando con aquello que escribas y aquello que emprendas, claro que sí. Y bueno, como siempre me despido de vosotros, queridos oyentes, una semana más. Mil gracias por estar ahí, por escucharme, por estar ahí los lunes, con este poquito de humor que tenemos la primera hora del programa. Y bueno, pues ya no me queda más que emplazaros al siguiente, al lunes que viene, que variaremos un poquito. Vamos a hablar, claro que sí, de alguien, de un autor, pero voy a variar un poquito el tema. ¿Qué os parece? ¿Os dejo con esa intriga? ¿Sí? Genial. Así os tengo enganchaditos para el lunes. Bueno, pues muchísimas gracias, corazones, por estar ahí una semana más. Que estoy encantadísima de estar aquí con vosotros cada lunes. Y me despido, pues como siempre, deseándoos todo lo mejor, que seáis muy, 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 pero que muy felices. Y eso sí, corazones, nunca, nunca, nunca me dejéis de sonreír. Un besito y hasta el lunes que viene. Chao. Ah, eso sí, a ver qué música nos traen ahora por aquí. A ver qué nos ponen. Eso sí, nunca dejéis de bailar, ¿eh? Y de ser felices. Hasta el próximo lunes. Chao.